en el lugar de tu presencia. Quiero estar contemplando tu belleza sin igual, donde el amor es y no se acaba la verdad, donde tú estás y todo es realidad. En el lugar de tu presencia quiero estar contemplando tu belleza sin igual, donde el amor es y no se acaba la verdad, donde tú estás y todo es realidad. Ese lugar es mi deseo, más que una ilusión es mi anhelo. A ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno de llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. Algo que ofende a muchos, la hipocresía. Llamar hipócrita a alguien, ¿usted cree que sea ofensivo? ¿Verdad que sí? La mayoría vamos a decir sí. ¿Por qué me ofende diciéndome que soy hipócrita? Pues fíjese que no es ofensa. Tenemos que aprender que la hipocresía, decirle hipócrita a alguien no es ofender. Primero porque el Señor Jesús usó por lo menos 7 veces en el capítulo 12 de Lucas. 7 veces les dijo hipócritas a los fariseos. Ahora la pregunta es, ¿por qué les dijo hipócritas? ¿Por qué insistió tanto en eso? Lógicamente, aquí es en donde tenemos nosotros los cristianos que aprendemos y estudiamos la palabra, tenemos que asimilar si a nosotros también nos cabe ese guante, y si hemos actuado o estamos actuando o actuamos hipócritamente. Esto es una palabra fuerte, pero lógicamente es una palabra que está bien definida en el diccionario. Hipócrita, por ejemplo, la etimología de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia, en griego significa actuar bajo una parte fingida, actor bajo un carácter asumido en un escenario. El hipócrita es un simulador. Significa que decide algo debajo de una realidad. Hay una debilidad baja para decidir. Es algo que se hace en escondidas. La hipocresía es algo que se hace en escondidas. Todo esto tiene que ver con el sentido de vivir bajo ese estado hipócritamente. Estoy citando a la Real Academia. Este estado de vida es muy dañino para quienes están alrededor de estos actores, porque la hipocresía se pega, se vuelve un estilo de vida. La hipocresía es el acto de presumir ideas que no son reales. La hipocresía también se define así: es la exigencia de aplicar a otros lo que nosotros no podemos hacer. ¿Ve? La hipocresía, lo repito, es la exigencia de aplicar a otros lo que nosotros no podemos hacer. El que le dice a sus hijos que no fumen, pero él fuma, es un hipócrita. La hipocresía, esto me asustó. La hipocresía es un conjunto de reglas para moverse en el mundo. Para moverse en el mundo.
Se necesita ser hipócrita para moverse en la sociedad. Tiene dos compuestos. La primera es la simulación. Simular algo es mostrar lo que se desea. El disimulo oculta lo que no se quiere mostrar. Por eso los que tienen una doble vida moral no se les dificulta ser hipócritas, porque para ellos es fácil vivir de esa manera. No se les hace malo porque ese estado es parte de su vida. Lo que simula se le hace realidad. Se acostumbran a vivir disimuladamente. Se vuelve costumbre. Todo eso es la hipocresía. Por eso es que el pueblo de Dios es el primer enemigo de la prédica o del evangelismo. Los hipócritas. Fingen una cosa, hablan una cosa y viven otra. La hipocresía nos puede afectar a todos o nos afecta a todos. Por eso hemos aprendido que el peor enemigo de Carlos Berché es el hombre viejo que está aquí. No son ustedes, no son los pastores, no son los jóvenes. Es el hombre viejo, miserable hombre de mí, dijo Pablo, miserable de mí. Porque no hago las cosas que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Y el Señor le dice en alguna parte a los fariseos, ¿cómo es que tú dices que no se roba y tú robas? Hablando de los que enseñan los mandamientos. ¿Cómo es que tú dices que no hay que mentir y mientes? Eso es hipócrita. La hipocresía es una doble moral. Dios siempre, mis queridos hermanos, Dios siempre nos va a alertar mostrándonos las diferencias entre la religión y el cristianismo bíblico. Hoy la iglesia, con todo respeto, es una iglesia religiosa. Pastores con una doble vida, lenguaje profano, chistes vulgares, amistades mundanas. Se llevan mejor con el mundo que con sus hermanos en Cristo. Pastores que cuando ven a otros no los saludan, los desprecian. Predican el amor pero no lo viven. Predican la sinceridad y no la viven. Eso es hipocresía ministerial. Pastores que usted puede entrar a un restaurante y se hacen los desentendidos, viven disimuladamente. Y después ridículamente cuando usted pasa enfrente obligando prácticamente a que salude, ay, perdón, no lo había visto. Hasta se siente lo plástico, lo hipócrita de la palabra. Pastores que dicen que se aman, pero que a la primera de cambio meten la puñalada trapera. Hermanos en Cristo que han recibido un beneficio y como los 9 leprosos nunca regresaron a dar gracias, pero predican que hay que dar gracias. O sea, vivir transparentemente no es fácil. Le voy a decir algo, es más fácil vivir en pecado que en santidad. Porque vivir en pecado no se necesita esfuerzo, brota per se, porque eso está en cada uno de nosotros. En cambio, vivir en santidad me exige, me obligo yo solo a cambiar mi conducta, a caminar en santidad, a ser sincero, transparente. Por eso cuando uno corrige a un hipócrita, el hipócrita se ofende porque se da cuenta que le tocaron una llaga. Corrige al necio, te odiará, dice la palabra. Entonces Jesús, el Señor, nunca nos va a ofender, nos va a corregir, pero no nos ofende. El Señor siempre nos va a mostrar que estamos viviendo engañados, creyendo que estamos bien con Dios, aunque estemos mal con los hermanos. Usted sabe que la vida del cristiano consiste en dos, ¿verdad? Muchos lo figuran con la cruz, una relación vertical con Dios y una relación horizontal. ¿Cómo van a creer que son mis discípulos?, dijo Jesús. ¿Cuándo van a creer que son mis discípulos? Cuando se amen unos a otros.
Ustedes saben que yo lucho mucho por tener relación, amistad con otros pastores, aún fuera de mi congregación. Y créanme que apenas tengo 2 o 3 amigos con quienes me aceptan tomar un café conmigo sin sentirse vulnerados de mi teología pentecostal. Saben que vamos a tomarnos un café no para discutir puntos teológicos ni doctrinales, sino sencillamente para compartir un momento de coinonía cristiana. Pero el hombre, la religión, ha separado a los mismos hermanos. ¿Cómo hacemos para demostrar que somos la iglesia de Cristo? Solamente hay 2 señales. Una, que aquí sucedan cosas que cambien la vida. Que de mentirosos, hipócritas y tramposos pasemos a ser honestos, rectos y diáfanos. Y 2, que nos amemos. Que nos amemos. No porque nos caemos bien, no porque predicamos igual, no porque aplaudimos igual, sino porque nos amamos. Los muy sabiondos, los teólogos, los que ya tienen su cartón en la pared, no quieren ser amigos. Y hay otros que están hambrientos de amistad. Pero se predica la amistad y el amor, el día del cariño. Se celebra diciembre, es más religión que una vivencia. Ahora, no hablo solo por mí, mis queridos. Muchos creen que están sirviendo a Dios y son engañados, porque Dios siempre nos advierte de los engaños de la religión, confronta a su iglesia enseñándole a vivir en pureza y santidad. Él no nos ha llamado a vivir en inmundicia, dice 1 Tesalonicenses 4:7. Fueron varias las ocasiones en que Jesús llamó hipócritas a los fariseos, dirigiéndose a ellos contundentemente, llamándolos, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ahí está en la pantalla. Él los llamó contundentemente hipócritas, porque esta palabra es mucho más de lo que nosotros creemos. Vamos a estudiarla. Capítulo 12 de Lucas, versos 1 en adelante. Vamos a ver. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. O sea, este estudio es para los discípulos del Señor. Por eso lo estoy dando el jueves, no domingo. El domingo no vienen todos los discípulos. El domingo vienen los oyentes, los simpatizantes, los que les gusta venir a misa evangélica. Pero los jueves vienen los discípulos, los que aguantan, los que quieren cambios, los que quieren ser radicales con ellos mismos. Guardaos de la levadura de los fariseos. En otro evangelio ellos se habían confundido el pan, ¿verdad? No trajimos pan, y aquí en Lucas lo aclara, que es la hipocresía. Luego vamos a ver por qué Jesús compara la levadura con la hipocresía. Porque nada hay encubierto, lo que decía mi esposa, sin saber lo que iba a predicar, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Al hipócrita siempre se le va a descubrir. Es más, no se le va a descubrir poniéndole a un diácono ahí que lo vigile. Él solito va a sacar en cualquier momento su realidad. Porque como la hipocresía es una máscara de actor, como ya vimos, tarde o temprano la máscara se le cae. En México dice, le salió el cobre, o sea, parecía oro, pero se descuidó y se le puso verde. Era cobre, ¿verdad? Entonces, la hipocresía, mis queridos, muchos lo han hecho un estilo de vida, y eso es dañino para el que lo practica y para los que están alrededor, porque como es levadura, la hipocresía está parangonada, según Jesús, con la levadura. Ahora, por favor, vamos a Mateo, capítulo 23. Esta noche vamos a hacernos un buen examen todos. ¿Qué tan sinceros somos? ¿Qué tan transparentes somos?
si somos los mismos de aquí en la iglesia que en la casa, que en la calle. Que cuando usted saluda en la calle no dice, mucho gusto, encantado, qué bueno verlo. Que cambie su forma de saludar por un, Dios le bendiga, hermano. Porque ¿por qué aquí sí nos bendecimos y en la calle solamente nos saludamos? Yo estoy muy en contra de eso. Soy un recalcitrante opuesto a ese estilo de vida. Porque lógicamente el que es perico, donde quieres verde, mi hermano. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Debo decirle que cuando Jesús le dice hipócritas a los fariseos, les dice ¿por qué? No solo les dice ustedes son hipócritas. Así que cuando el Señor en algún mensaje, en alguna profecía nos dice, pueblo mío, estáis actuando hipócritamente por esto, esto y esto, tiene que decirnos. Porque el Señor siempre nos va a decir por qué nos llama la atención. Él no va a venir a decirnos, prepárate porque el fuego ya está puesto bajo tus pies. Muy bien, Señor, ¿y por qué? Porque estás viviendo hipócritamente. Nos va a aclarar por qué. Entonces el Señor le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Está hablando en los púlpitos. Cuando él habla de cátedra, en aquel tiempo estaba hablando de los púlpitos en las sinagogas. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque los fariseos eran buenos para enseñar la ley. Todo lo que les digan, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí Jesús está empezando, hermano, a cincelar con su palabra y su sinceridad una vida hipócrita que los maestros de Israel habían adoptado. Enseñaban la ley, pero no la vivían. Entonces, traduciéndolo, les está diciendo, todo lo que les digan que guarden, háganlo. Guárdenlo, háganlo. Pero no hagan conforme a lo que ellos viven. Por eso es que los primeros hipócritas, y lo digo con respeto, somos nosotros los pastores. Porque enseñamos la ley, enseñamos la palabra. Pero en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, no estamos actuando en consonancia con lo que enseñamos. Por eso es que sabemos perfectamente que aún la Biblia nos pone en el lugar correcto. El juicio empieza por casa. Y al que más se le da, más se le demanda. Alguien me decía, pastor, usar el púlpito de la iglesia para mí es un temor, porque se siente algo especial cuando uno está ahí. El problema es cuando nos paramos nosotros por costumbre y le perdemos el temor a este lugar. Pero se supone que aquí en esta cátedra se va a hablar la palabra, la santidad de la palabra. Entonces la pregunta, ¿cómo está mi vida privada? Cuando yo he caído en situaciones de pecado, de deslices, de descuido, inmediatamente al estar aquí, me brota el dolor, la vergüenza, el arrepentimiento de haber hecho algo, porque estoy hablando, algo que no es mío. Claro, si solo lo escribo no hay problema, aquí están mis ideas, pero tengo que tener la palabra. Y contra esto es lo que pesa, y esto es lo que corta. ¿Me estoy explicando? Por eso es fácil hacer bosquejos. Leer solo el verso en la Biblia, cerrar la Biblia y empezar a leer bosquejos. Eso es fácil. Porque estas son mis ideas. Es lo que cuando estudié el tema empecé a escribir y escribir y escribir y toda la cosa. A veces de 2 páginas solamente toco un verso porque el Señor me dice, va, quita lo tuyo y déjame lo mío. Como va a pasar en esta ocasión. Entonces el Señor les dice, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Porque atan cargas, ¿quiénes? Estos maestros, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ve? Ese es el problema de la religión. Y muchos
hemos crecido en religión y lamentablemente algunos todavía están en religión. Vienen a la iglesia y no se convierten. Al salir de los umbrales de las puertas de la iglesia, camaleónicamente siguen viviendo su misma vida. Mujeres que se relacionan con impíos, con incrédulos, con hijos del diablo. Jóvenes que al salir de aquí se van a ver pornografía, le responden mal a sus padres, se masturban y un montón de cosas. Porque creen que la santidad es aquí y la santidad tiene que ser fuera. Yo siempre lo enseño. Esto es como la universidad. Usted viene a estudiar arquitectura para ir a construir allá afuera. Si el edificio se le torció allá afuera, es porque aquí o no le enseñaron bien o usted no aprendió bien. Por eso yo tengo que ser sincero. Si yo no le estoy enseñando bien, lo estoy condenando a una vida de hipocresía. Pero si le estoy enseñando bien y usted no aprende, el hipócrita, usted recae sobre usted. Entonces yo voy a tener la autoridad para preguntarle, ¿le he enseñado yo eso? ¿Le he enseñado yo a hacer eso? Eso quiere decir que el primer corte de la espada tiene que ser aquí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta gente. Hagan lo que dicen, porque lo dicen leyendo la Torá, pero no hagan lo que hacen. Verso 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Mire, hay cristianos que les gustan lo rimbombante, que les gusta que los halaguen. Entonces estos hipócritas, dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Recuerde que el Señor está hablando con sus discípulos y con la gente que está cerca. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Tristemente, pastores, no lo acepten. Eso de reverendos, eso de doctores, eso mire, a mí me gusta estudiar. ¿Y para qué decirle lo que me gusta estudiar? Pero me gusta estudiar. Jesús me lo prohíbe. No permitas que te llamen rabí, rabí. Porque los hipócritas les gusta que les digan eso. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y eso que uno de los 5 ministerios es el maestro. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ya vamos a entrar al tema. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí viene lo bueno. Ahora Jesús se voltea y se dirige directamente a los escribas y fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahora, ¿por qué les digo hipócritas? Aquí está la respuesta. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Por eso, pastores, cuidemos muchísimo nuestra conducta. Mi hermano Sergio, si tú vas a andar con este muchacho, tienes un tremendo compromiso delante de él. Que te vea manejar, que te vea hablar, que te vea vivir, que vea cómo caminas, cómo saludas. Porque tú lo estás discipulando, lo estás preparando para un ministerio que Dios le va a dar. Ahora imagínense los pastores que cuando andan con un amigo, con un hermano, cuentan chistes vulgares, miran mujeres. ¿Qué tal esa chera? ¿Qué te parece esa chera? Lo están mandando al infierno, es lo que dice Jesús. Ni entran al reino, ni dejan entrar. Por eso yo nunca viajo solo. ¿Por qué? No es para que conozcan mis hermanos, es porque los estoy discipulando. Les estoy diciendo, mira cómo se maneja, cómo se habla, cómo se llega a las iglesias, cómo se saluda.
Ay de vosotros, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ahora, ¿por qué le está diciendo hipócrita? Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ahora quiero que se dé cuenta, ¿qué están sintiendo los hipócritas, fariseos, escribas? Es lo que sentimos nosotros cuando la palabra golpea. ¿Sabe qué le dice el Señor, Pablo a Timoteo? A los ricos de este mundo enséñales que no sean soberbios. Pero ¿quién toca a un rico hoy? Si es el que sostiene la iglesia, si es el que sostiene al pastor, el que lo invita a comer chaomín. ¿Cómo dejar su chaomín o su carne asada de los domingos, aunque el rico sea un vulgar y un mafioso y medio? En cambio, Pablo le dice a Timoteo y a mí, no sea ustedes, a los ricos, enséñales que no sean soberbios. ¿No? ¿Eso será suave, hermano? Por eso usted nunca ha visto a un rico, y todos ustedes son ricos, que aquí se le hable bonito. Al rico es al que más duro se le habla, para que no crea que su dinero lo hace omnímoda. 15, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, buena gente, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los prosélitos eran griegos que se convertían al judaísmo, pero no se circuncidaban, entonces estaban en between, entre gentil y judío. Entonces a ellos les interesaba ganarse a los griegos. Y entonces lo que hacían era que los tenían los dejaban entrar hasta el patio de los gentiles, imagínense qué ofensa. Y los convertían al judaísmo, pero les ponían restricciones. Pero la gente, como no lee la Biblia, no conocen o no investigan, no es que vayan al seminario, mis amados, no tengo nada contra eso, pero se trata de leer. Por eso es importante que usted venga los jueves. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Mire hasta dónde empezó la religión a afectar. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hay quienes tienen la ofrenda, hermano, como un culto especial. Ahora viene lo más importante, ¿y todo lo demás qué? La alabanza no fue importante, la adoración no fue importante, la ofrenda no fue importante, la bienvenida no fue importante, pero como se trata del predicador, ahora viene lo más importante. No, hermano, todo es importante desde que usted entra, desde el primer coro, desde la primera oración. Por eso aquí somos bastante exigentes en la disciplina de la iglesia. Aquí no permitimos que nadie ande platicando ni caminando mientras está orando. Hay una orden de que nadie entre por respeto a la oración y a los que están orando. Incluso yo a veces vengo ya cuando empiezan el culto a las 9 y yo me quedo esperando. No porque soy el pastor voy a entrar y como que soy pavo real, no, yo tengo que dar el ejemplo. Todo es importante en el culto a Dios. Pero estos habían escalonado las cosas. Jurar por el templo. Por eso fue que se ofendieron cuando Jesús dijo, miran esto, no quedará piedra sobre piedra, en 3 días lo voy a rehacer. Y les tocó el templo. Aunque juren por el oro del templo, pero el templo no lo toquen. Por eso he tenido que enseñar repetidas veces. El hecho de que usted venga a la iglesia no lo hace cristiano. Así como si entra a una panadería no se convierte en pan. Ser cristiano es algo muy diferente. 18, ¿verdad? También decís, si alguno jura por el altar no es nada,
Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Cómo que vamos a jurar por esto y no es nada? O sea que yo puedo venir, hermano, y de repente pegar el chicle ahí mientras predico, porque como esto no es nada. No, todo es santo. ¿Ve por qué incluso cuando alguien viene comiendo chicle, hermano, se le corrige? Por lo menos al entrar, pégale en la llanta o tírelo, o trágueselo, cualquier cosa. Pero no entre al templo comiendo chicle. Pues alguien dirá, ¿y qué pecado tiene? No es pecado, es falta de respeto. Eso no lo va a salvar ni lo va a llevar al infierno, pero es una falta de respeto. ¿Me estoy explicando? Necios y ciegos, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo y por todo el que lo habita. ¿Ve? Así que si alguien ensucia el templo, está ensuciando a todos nosotros, nuestra santidad. Por eso aquí no se permite que en las coinonías que teníamos antes comer en el templo. No, señor. Se imagina que después todos los güiros ahí un montón de migas y servilletas y pedazos de pan y de chorizo tirados en el templo. Eso no es así. Hay que ser delicados. Hay que ser respetuosos. El edificio es un edificio, pero aquí se congrega la iglesia de Cristo, que son ustedes. Muy pocos dijeron amén. Creo que vamos a llamar a aceptar a Jesús. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahora regresa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Y ahora por qué nos dices hipócrita, Jesús? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eran puntiosos para diezmar. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Así que el diezmo, mis amados, no te exime de ser justo, misericordioso y tener fe. Como ya diezmé, no ofrendo. No, estás robando. Sigues siendo hipócrita y estás robando. Porque el Señor dice en Malaquías, ¿por qué me habéis robado? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero hay una teología barata por ahí que como ya ofrendé, como ya diezmé, no ofrendo. No tiene nada que ver eso. Es ofrenda y diezmo. A partir de la siembra es cuando usted empieza a prosperar. El diezmo no es para que usted prospere. El diezmo es algo que le pertenece a Dios. Es la masa que está sin levadura y para que usted vea el milagro en el 90%. Esto era necesario hacer. Esto es para aquellos que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Esto era necesario hacer. ¿Cuál? Diezmar, sin dejar de hacer aquello. O esto era necesario, ¿qué? Practicar la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, el diezmo. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esto es para aquellos hermanos que creen que lo externo es lo verdadero. No, mis queridos. Aquí es en donde esta tuerca nos aprieta a todos. Aquí es en donde todos tenemos que tener mucho cuidado. Porque estamos lavando lo de afuera, nos presentamos como sepulcros blanqueados, pero por dentro estamos llenos de gusanos, de porquería. Por eso Pablo nos lleva contra la espada y la pared y nos dice, ¿qué hay cuando se reúnen? Porque ahí está el peligro. ¿Qué hay cuando usted llega a su trabajo y empieza a relacionarse con la gente que no es cristiana? Ahora Pablo también, como siempre hay algún chispudo que dice, yo por eso solo busco gente cristiana en la empresa. Es más hipócrita, porque usted agarra su luz y la mete con todos los que supuestamente son luz. Vaya a la tiniebla y alumbre ahí.
Por eso repito mi enseñanza, usted está aprendiendo aquí para vivir allá. Usted viene a aprender aquí cómo ser esposo, pero no para ser esposo aquí en la iglesia. Usted va a practicar su papel de esposo en su casa. Limpiáis lo de fuera del vaso. Por eso el legalismo es tan satánico, porque nos hace creer que porque estamos vestidos y porque decimos varón, porque decimos varona, porque andamos de manga larga y esto y lo otro, ya estamos santos. No, señor, no tiene nada que ver la ropa. Aunque la ropa es un reflejo de la santidad interna. Por eso es que yo enseño mucho que ustedes, hombres de Dios, no anden en shorts el sábado en la tarde. No anden chancletudo en el súper. Si usted es un sacerdote ordenado por el Señor, sea sacerdote 24 horas. Hable como sacerdote 24 horas. Compórtese como sacerdote. No solo venga a la iglesia y se vista de sacerdocio y en la casa de futbolista. Aunque no tengo nada contra el deporte. Usted tiene que ser una persona, una mujer. Si es una sierva de Dios y todas son siervas de Dios, sea sierva las 24 horas y los 7 días de la semana. No porque El Salvador sea caliente y usted va a estar en short en su casa. Cualquier día va a llegar un hermano y le va a encender la lujuria, la lascivia. No tiene por qué andar con blusitas enseñando su ropa interior. Eso es algo que solamente a usted y al Espíritu Santo le pertenecen. Y entonces Jesús dice en el 26, fariseo y ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Aquí viene. Y como consecuencia de estar limpio por dentro, ¿qué va a pasar? Por lógica. Por consecuencia lógica se limpia lo de afuera. No estoy enojado, estoy enseñando. Limpia primero lo del vaso y del plato, lo de adentro, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Por dónde salen las palabras, mis queridos? ¿Por ósmosis? ¿Por los poros? Por la boca. Entonces, ¿qué? Para que mi boca hable bien, ¿qué tiene que estar bien primero? Corazón. Porque de la riqueza del corazón se muestran los ojos. No, habla la boca. Un corazón lleno de pecado, lujuria, lascivia. Mire, una persona que me habla solamente de cosas materiales es porque su corazón está lleno de cosas materiales. Por eso los que viajan conmigo les exijo, y una vez más les pido, cuando ande conmigo, hábleme de la palabra. No me estoy hablando de carros ni de fútbol, no me interesa. Es el tiempo peor perdido para mí. Porque no solo voy a predicar y me va a andar llenando la cabeza de humo ni mandrake. ¿Sí? Porque la pregunta es, ¿qué hay cuando andan juntos? ¿De qué hablan? 25, 26, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Y esto, ¿para qué leer, hermano? Eso es el pan cotidiano. Esto es el pan de cada día de hoy. Se habla de todo. Así también vosotros, 28, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ahora, esto, hermanos, quiero preguntar como el título de mi tema. ¿Es malo entonces decirle a alguien que es hipócrita? ¿Lo voy a ofender a usted si alguna vez le digo que no sea hipócrita? ¿Verdad que no?
porque es la conducta la que dicta mi condición de hipócrita. Creo que la primera persona autorizada para decirme hipócrita es mi esposa. Lo que pasa es que decirle hipócrita, según nuestro lenguaje latino, es ofensivo. Me ofendió. Pero cuando se les predica esto, no es que ellos son muy exagerados. Diga conmigo, Jesús, todo este capítulo, qué exagerado, Jesús. ¿Le podríamos decir eso a Jesús? Pues se lo decimos. Es que ellos son exagerados. Ya ni quieren que uno tenga amigos. ¿Cómo no? Tenga amigos, y para eso es el Evangelio. ¿Acaso la Biblia no dice que Dios hace habitar en familia a los que hemos quedado desamparados? ¿Por qué quedé desamparado? ¿Porque mi familia me desamparó? No, porque cuando yo llego a Cristo, mi familia ya no es la misma para mí. Entonces Dios dice, como no es bueno que el hombre esté solo, lo voy a poner a habitar en una familia que piense, hable, diga lo mismo y viva como él. Y se supone que el país está lleno de hermanos míos que no me hablan, porque soy muy exagerado. O sea que, ¿quién de los dos está fallando? ¿Los que viven un evangelio diferente o los que se apegan a esto? Si yo le digo a usted, si le estoy enseñando que Jesús le está diciendo hipócritas a esta gente, ¿en dónde de las 7 veces nos encontramos nosotros? ¿En dónde? Gente supuestamente ganando almas, y aquí están retratados. Después los enseñan a decir malas palabras, después los enseñan a andar adulterando, disfrazándose de todo y no viviendo en santidad. Mejor los hubieran dejado pintados en el estadio. ¿Por qué? Porque somos hipócritas. Usamos las fiestas, las reuniones y el deporte para sacar la bestia que hay aquí adentro. Y entonces Pablo viene y me dice, con eso no te juntes, Carlitos, ni comas, porque te van a contaminar, ni comas. Un cristiano sin fruto, hermano, es pura religión. Ofender y confrontar son dos cosas diferentes. Cuando Dios nos habla, nos confronta, pero no nos ofende. Por eso quien se enoja con la confrontación es un hipócrita. Y tiene que aceptarlo. Soy hipócrita, no me gusta que me confronten. Pero Jesús siempre confrontó, con una razón: sanar y dividir. La confrontación tiene como propósito ponernos frente a frente con el Señor para debatir un asunto y ver quién tiene la razón. Lógicamente siempre la tendrá Él. Por eso en una parte de la palabra dice, está bien, me voy a callar yo. Habla tú, yo te escucho. Habla pues, habla. A Job se lo dijo. Háblame, Job. Y después yo te pregunto. Pero así como me estás hablando a mí, te voy a hablar yo a ti. Y Job le dejó una retahila de reclamos. Ahora voy yo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y el otro fue sintiendo chiquito y chiquito. Cuando el Señor nos confronta, mis hermanos, no se enoje, al contrario, dele gracias. Cuando le diga al Señor a través del mensaje, de la profecía, ya deja de estar mendigando amor, hombre, si el Señor es amor. Él como no es su mujer, yo no soy ni mujer ni soy la mujer del otro, pero si el Señor está hablando es porque usted deje de estar mendigando. Teniendo un Dios tan fuerte, tan grande, tan poderoso, tan amoroso, que destila el amor. Sin fruto es religión, es un sistema de cosas, pero sin Cristo. Todo depende, todo el que se ofende por la palabra lo hace por razones carnales. Cristo confrontó a los fariseos por razones justas, les mencionó por qué les decía hipócritas, y ya lo vimos. Dicen gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, esta clase está yuca, dígale. Termino, ¿llamarnos hipócritas es una ofensa? No. ¿Y qué si ese calificativo se nos aplica a nosotros? Recordemos, hay muchas tradiciones familiares, personales y sociales. Yo tengo mis propias tradiciones.
Yo tengo tradiciones que debo evitar en lo posible convertirlas en evangelio. Yo por eso les enseño. Yo no concibo comerme un bote de curtido con 2 pupusas, hermano. Primero porque voy a quedar todo soplado. No me conviene. Luego el vinagre me va a producir ahí malestar, me imagino que es ácido muriático, no sé qué es lo que produce. ¿Sí o no? No, es ácido muriático para las piscinas. Úrico, eso. No fúrico, no, úrico. ¿Qué hay más poderoso que la palabra de Dios? Tradiciones. Nuestra hipocresía porque somos unos en la iglesia y otros fuera de ella. Dios es perfecto pero no perfeccionista. Y todos tenemos un mundo privado, mis queridos. Es el altar. ¿Qué somos ahí? Aún ahí podemos correr el riesgo de caer en hipocresías. Ya lo leímos en Mateo, ¿verdad? Señor, gracias porque no soy como este. No seas hipócrita, tú eres peor. Entonces, la lección de esta noche, cuando la palabra nos confronte, y le voy a agregar esto, con cualquier calificativo no nos ofendamos, iglesia, al contrario, démosle gracias a Dios. Bendigo a Dios porque se ha creado una generación que después de un mensaje duro vienen conmigo y dicen, gracias pastor, ya no se salen corriendo, ya no se van. Le dice, gracias pastor, necesitaba oír eso. Palabra que raspe, palabra que toque la llaga y después ponga el bálsamo, el emplasto de la palabra. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quiere, la palabra quiere y sus pastores queremos, es que usted vaya de aumento en aumento, de aumento en aumento, para que cuando venga Cristo estemos sentados en la mesa del Cordero. Qué triste va a ser que cuando estemos todos sentados y uno empiece a preguntar, mira tú y fulano no vino, no se vino. Pero si diezmaba, pues sí, pero es que no era por el diezmo no salva, el diezmo es una consecuencia de la obediencia. Pero aplaudía duro, pues sí, porque era tortillero, pero eso no tiene nada que ver. Amén. Dice gloria a Dios. Padre, muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche a todos.